A las 10 horas locales, este MiG-29 ucraniano sobrevoló la línea del frente en Kursk a 50 pies de altura para destruir un silo de grano que los rusos habían convertido en un centro de mando y control de drones. Aunque la misión había transcurrido hasta ahora con relativa tranquilidad, todo esto cambiaría en cuestión de segundos. Desconocedor del MiG-29, un misil ruso Igla disparado desde un puesto de control frente a él, había apuntado y lanzado contra el avión. La estela de humo se curva como un hongo. La tripulación se prepara, el misil ya gira, se bloqueó en los motores de búsqueda. El piloto tiró bruscamente a la izquierda, luego aún más bruscamente a la derecha, hacia la trayectoria anterior del misil, lo que provocó un sobrepaso. Pero eso fue solo el primero. 3 lanzamientos más en 4 segundos, diferentes vectores. Las tropas rusas disparaban sin tonos clave, esperando que la proximidad compensara. El sistema de alerta de radar SPO-15 Beriosa del piloto permaneció en silencio. Estos sistemas soviéticos no pueden detectar misiles infrarrojos pasivos, solo pueden detectar amenazas guiadas por radar. Como un detector de humo que solo puede detectar el humo, no el fuego real. Las nubes de humo ascendente fueron su única advertencia, junto con los 3 misiles que intentaban alcanzarlo simultáneamente. El piloto entró en el giro de frenado máximo. 9 fuerzas G lo empujaban contra el asiento. Los misiles no pudieron alcanzarlo. Los 3 superaron sus objetivos de manera inofensiva, pero los humos de ese lanzamiento enviaron señales de humo masivas, que solo se podían ver desde 20 millas de distancia. Desde aquí hasta Crimea, cada posición rusa sabía exactamente hacia dónde mirar ahora. Pasó por encima de las líneas eléctricas a una velocidad de 540 nudos y se sumergió 50 pies hacia atrás. El altímetro radar emitió advertencias a gritos. La configuración mínima mostraba 50 pies, pero la apertura real en el terreno variaba entre 20 y 80 pies. Un momento de distracción significaba un dardo de césped muy caro. Este era el Nap of Earth volando al nivel más extremo, utilizando el terreno para romper la línea de visión del radar cada 8 a 10 segundos. Los corredores de líneas eléctricas no garantizaban sorpresas, pero volaba tan bajo que los equipos Manpads en los tejados podían mirarlo desde arriba. Más sinceridad se destaca. Los rusos disparaban por encima del hombro, lanzaban por detrás de su camino, esperando que el misil pasara por la cesta de puntería. Cada maniobra de evasión quemaba 200 libras de combustible de su capacidad interna de 7.000 libras. Matemáticas simples, así 35 curvas más cerradas, y se fue a casa caminando. El sistema de navegación de su avión no funcionaría tan bajo. Los puntos intermedios puros y memorizados en los globos oculares del Mark I eran lo único que le impedía fusionarse con la campiña ucraniana. A pesar de ganar con éxito el juego de quemados más mortal del mundo, un radar P-18 Spoon Rest recibía señales intermitentes. Este monstruo de la era de Vietnam opera en la banda WOV a 150 a 170 MHz, penetrando mejor el terreno que los radares modernos de la marca X, como si pudieras oír los bajos de la música del vecino, pero no su voz. El operador empezaba a notar un patrón en los contactos suplicantes. Ya estaba advirtiendo a la tripulación de un tanque a 12 kilómetros de distancia sobre la posible ruta, si lograba pasar la siguiente andanada de Igla. Los últimos Igla pueden ver firmas tanto en el infrarrojo cercano como en el infrarrojo medio, y están diseñados específicamente para contrarrestar los bengalas. Los distribuidores de partículas de 30 milímetros solo podían contener un total de 60 cartuchos. Ya había usado 6. Las matemáticas empeoraban de segundo a segundo. Otro puesto de control frente a ellos intentó su suerte, pero disparar a un jet que viajaba a 540 nudos en reposo era como intentar disparar a una roca con una bala. El misil se volvió inmediatamente estúpido, girando como un hongo en un campo. El piloto,
que dio un giro brusco alrededor de la torre de radio, comprobó la parte trasera. Por ahora está despejado, pero salía más humo de las posiciones que acababa de cruzar. Llamaban desde adelante, dirigiendo cada activo de defensa aérea a su posible ruta. Todas las tierras ocupadas se despertaban, como si alguien hubiera pateado un hormiguero. El receptor de amenazas SP-015 comenzó a sonar. Los radares de búsqueda se activan, lo detectan, intentan crear un rastro. En cuestión de minutos, cada sistema SAM dentro de un radio de 50 millas sabría exactamente dónde estaba. Pero primero, tuvo que sobrevivir los próximos 30 segundos, mientras otro equipo de Manpads aparecía en el techo de una fábrica, con el misil ya fuera de curso y sin espacio de maniobra entre las líneas eléctricas. El techo de la fábrica, Igla, lo elevó hasta 200 pies. Una exposición peligrosa, pero mejor que comer un misil. La pantalla de amenazas SP-015 se llenó instantáneamente de contactos. Sistemas de radar múltiples que lo muestran en diferentes bandas de frecuencia, cada pico representa una amenaza diferente. El único radar RS-2E del Panzer, con su paraguas de 40 kilómetros, intentaba bloquearlo para el disparo alternando entre el modo de búsqueda y el modo de seguimiento de 20 kilómetros. El modo de búsqueda era como un faro que escanea el entorno, mientras que el modo de seguimiento era como un foco bloqueado en él. En cuanto cruzara la línea, le quedarían segundos antes de que se lanzara el misil. Piloto. Panzer realizó una maniobra de filtro de muesca girando perpendicularmente al haz de radar de Panzer. Sin embargo, según el radar Doppler, cuando te mueves hacia los lados, tu señal se mezcla con el ruido de fondo. Básicamente, te mezclas con el ruido de fondo y te pierdes. Pero esto significaba desviarse de la ruta planeada, agregar kilómetros y consumir el combustible que no podía permitirse. Cada maniobra defensiva era un compromiso entre sobrevivir a la siguiente amenaza y tener suficiente combustible para volver a casa. Mientras el piloto se inclinaba, se retorcía, se zambullía y esquivaba los misiles, los rusos tendían una trampa clásica de misiles tierra-aire. El antiguo radar VHF-P-18 lo revelaría. Las longitudes de onda largas atravesarían terrenos imposibles de ocultar. Luego, entrarían en acción los radares de control de fuego de banda X. Es como usar un perro rastreador para encontrar a alguien y luego enviar perros de ataque para dar el golpe final. Mientras tanto, un sistema TORM-2 se estaba calentando desde un arranque en frío. Estos sistemas de misiles 9A 331 guiados electrónicamente necesitan 3 minutos completos para iniciar sus secuencias. Cuando estaba en línea, podía rastrear 48 objetivos simultáneamente y desactivar 4 a la vez. En menos de 2 minutos estaría volando directamente hacia el sobre de combate. Como si las cosas no fueran ya lo suficientemente malas, el sistema de guerra electrónica Krasuka 4 también se unió a la fiesta y comenzó a interferir las señales GPS en las bandas L1 y L2 a 1575 y 1227 MHz. El piloto observó cómo temblaba el receptor GPS, 8 satélites cayeron a 5, luego a 4. El JDAM necesitaba 8 satélites para una precisión óptima, lo que le proporcionaba una probabilidad de error circular de menos de 5 metros. Con solo 4 satélites, esto podría llegar hasta 30 metros, lo que marca la diferencia entre chocar contra el edificio y chocar contra el estacionamiento. Sin embargo, los ingenieros ucranianos habían previsto las tácticas de guerra electrónica rusas. Los Sudid-Hammer modificados tenían un sistema de navegación inercial mejorado que utilizaba giroscopios láser de anillo. Incluso sin GPS podía mantener su ubicación con una precisión de 10 metros durante 2 minutos, recordando esencialmente exactamente dónde había comenzado y contando cada pequeño momento que había pasado desde entonces. Es hora de controlar el arma. El piloto cambió el sistema de gestión de su tienda a BIT, es decir,
al sistema de pruebas integrado. Los datos fluyeron a través de la interfaz de un poste modificado en Ucrania. Esto no debería haber funcionado. Armas estadounidenses en aviones soviéticos. Sin embargo, los ingenieros ucranianos habían conectado básicamente una conexión USB directamente entre sistemas incompatibles. Datos GPS cargados. La bomba ahora sabe dónde están todos los satélites. Los giroscopios del INS comenzaron a girar. Peel, con solo 90 segundos para una filtración de 40 mililitros, demostró una potencia de 27 minutos. Todas las luces verdes. La programación para el modo de efecto de respaldo duró 3 pulsaciones de tecla principales. Si el GPS falla por completo, el JDAM solo utilizará la presión barométrica y la navegación inercial. Menos preciso, pero sigue siendo mejor que nada. Ajustó los parámetros de emisión para las condiciones atmosféricas. Viento de 5 nudos a gran altitud. Temperatura estándar. Presión 29.92. La computadora de la bomba incluiría todos estos cálculos de trayectoria en su análisis, en el segundo 30 del punto de partida. Después de eso, se dedicó a sí mismo. No hay aborto, no hay alternativa. El Tor M2 estará completamente en línea en 45 segundos. Tendría que trepar por el sobre de compromiso, dejar el arma y de alguna manera sobrevivir a la salida. El piloto respiró hondo, revisó las bengalas restantes, 48, y se preparó para apuntar su avión hacia el cielo. Detrás, toda la red de defensa aérea rusa se activaba. Los radares escanean, los misiles giran, todos enfocados en un MiG ucraniano a punto de arruinar su mañana. El primer punto golpeó el chorro como un martillo. Piloto, mientras la nariz del MiG se ponía en posición vertical, se desplomó sobre sí mismo por la fuerza G de 5G y tiró de la palanca de control hacia su abdomen. Los motores gemelos RD-33 rugieron hasta la postcombustión total. Una potencia combinada de empuje de 36.600 libras convierte al caza en un cohete. Mientras el avión ascendía a una velocidad inicial de 280 metros por segundo, los altímetros giraban como una máquina tragamonedas. Este era el perfil de yo-yo de alta velocidad, 540 nudos de velocidad de avance, convirtiendo la altitud como una montaña rusa, utilizando el impulso para subir a la primera gran cima. La alerta de voz del SPO-15, que antes era el sollozo del llamante, se convirtió en el tono sólido que atormenta las pesadillas de todo piloto de combate. Torm-2 había asegurado el bloqueo de rayos. A través del HUD podía ver que la velocidad del aire disminuía a medida que aumentaba la altitud. 480 nudos, 420, 380. Antes de alcanzar una velocidad de 180 nudos, tenía que subir a una altitud de 15.000 pies, que era la velocidad de pérdida al transportar carga. Las matemáticas eran despiadadas. Con esta velocidad de ascenso, tenía exactamente 4 segundos en la ventana de lanzamiento. Si fuera demasiado pronto, el JDAM no tendría suficiente energía para planear 40 millas. Era demasiado tarde y se distraía con un misil que se acercaba. Torm-2 fue lanzado. El piloto no lo vio, pero el SPO-15 anunció la noticia a gritos. El misil 9M331 alcanza una velocidad de 850 metros por segundo en el aire. Captura en 11 segundos con un alcance de 15 kilómetros y una altitud máxima de 10 kilómetros. El JDAM se lanzará en 6 segundos. Mantuvo la barra enterrada en su regazo, luchando con cada instinto para maniobrar. Para que el arma se separara limpiamente, necesitaba un vuelo estable. De lo contrario, en lugar de deslizarse, podría dar vueltas. Estamos pasando por 12.000 pies. La velocidad del aire ha disminuido a 250 nudos. El misil avanzaba hacia el interior y el enlace de guía por radar terrestre actualizaba la solución de interceptación 10 veces por segundo. El operador ruso era bueno, manteniendo el bloqueo a pesar de la altitud casi vertical del MiG. 13.000 pies,
actualmente a 220 nudos. El sistema de advertencia de pérdida comenzó a sonar, acercándose al límite del vuelo controlado. 14.000 pies, 200 nudos, casi llegamos. A las 15 horas en punto y a 15.000 pies y 185 nudos, el piloto lanzó la JDAM. El botón de encurtidos envió 28 pernos al pilón a través del sistema de gestión. Pernos explosivos que se disparan con un sonido característico de thunk que se puede sentir desde el fuselaje. Cayó una bomba de 500 kilos. Al principio daba vueltas. Luego, el receptor GPS capturó los satélites y la computadora de control de vuelo tomó el control. Los generadores de gas abrieron sus aspas en forma de diamante con una nube de humo blanco. El arma comenzó inmediatamente su descenso de 40 millas hacia el silo de grano, donde los operadores de drones rusos llevaron a cabo los ataques matutinos contra Kursk. Pero el piloto aún no podía celebrar. Para una separación limpia, necesitaba 2 segundos más de vuelo predecible. Esos 2 segundos que duraron segundos, parecieron horas, con un misil acercándose al doble de la velocidad del sonido. 1001, 1002, separación confirmada. Ahora podía luchar. Dando volteretas hacia atrás, pasó a la defensa Split S y se lanzó en picado hacia la tierra con fuerza. 6 cartuchos de paja Ball disparados desde los distribuidores se abrieron en una nube de 100 metros de ancho formada por tiras de aluminio reflectantes de radar. El misil 9M331 utilizaba guía por comandos hasta la fase terminal. Para dirigir, el radar terrestre tuvo que mantener el bloqueo. La inmersión repentina del piloto creó una muesca Doppler. Según el radar, la velocidad radial se acercó a 0, lo que hizo que desapareciera de sus pantallas como un fantasma. El operador ruso cambió al canal de respaldo óptico, intentando guiar manualmente el misil a través de balas de paja utilizando una cámara de televisión. Pero era como si alguien estuviera arrojando papel de aluminio a tu pantalla, como si estuvieras jugando el videojuego más mortal del mundo, con un retraso masivo. El piloto cronometró perfectamente el buceo, colocando el misil justo en la cima cuando el fusible de proximidad se activó a 500 metros. El arma explotó a 300 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que la ojiva enviara fragmentos de tungsteno en todas direcciones. Un fragmento pasó por la sección del compresor del motor izquierdo, produciendo un sonido como el de un martillo golpeando una campana. La temperatura de los gases de escape subió instantáneamente a rojo vivo. El piloto redujo la velocidad del gas a ralentí, luego apagó por completo el motor dañado. Las luces de alarma contra incendios permanecieron apagadas. Buenas noticias, pero a 40 millas de las líneas enemigas, perdió la mitad de su empuje. El MiG-29 fue diseñado por ingenieros que asumieron que todo se rompería al final. El vuelo con un solo motor era totalmente factible, pero no era ideal cuando todos y su madre intentaban derribarte. El MiG gritó sobre Holopristan a 800 pies de altura y toda la ciudad se despertó. Cada posición antiaérea, sea U-23, disparó simultáneamente. 2 cañones automáticos gemelos de 23 milímetros, cada uno disparando 950 proyectiles por minuto. En lugar de apuntar directamente al avión, los rusos utilizaban la técnica de fuego de barrera, creando muros de acero en los lugares donde calculaban que estaría el avión. Como el tiro al plato, solo que el plato de arcilla va a 500 nudos y está tratando activamente de no morir. Cada quinta bala era trazadora. Se parecen a los efectos láser de Star Wars en la película, pero en la vida real esto significa que una bala más grande que tu pulgar te es lanzada a 2 veces la velocidad. Los rusos habían tendido una emboscada, un flak trap, disparando solo cuando no les quedaba espacio para maniobrar, sin salir. Pensamiento táctico inteligente. Pero el piloto tenía una ventaja. Volaba a través de su propia explosión sónica.
La onda de sobrepresión distorsionó las miras ópticas, haciendo que todo brillara como un espejismo del desierto. Los artilleros intentaban apuntar debido al clima constantemente cambiante. Los tiros se le iban fuera. Luego empezó a dibujar zigzags, aleatoriamente, una rotación 3G cada 2 segundos para vencer las soluciones de seguimiento. Con 2 motores, esto sería rutina. Era como intentar operar a un toro mecánico con un motor, con la hidráulica averiada. La luz de advertencia hidráulica amarilla había estado encendida desde que la metralla impactó. Ahora se puso rojo. Fallo del sistema hidráulico primario. El sistema de respaldo se activó automáticamente, pero solo proporcionó un 30% de control. Cada entrada de control ahora requería una gran cantidad de movimiento de palanca y timón. Cada movimiento se hizo 10 veces más difícil. Las balas de 23 milímetros comenzaron a impactar. El sonido característico del metal perforando el revestimiento de aluminio llenó la cabina. El piloto compensó con el timón y el empuje diferencial, pero solo tenía un motor. Cada fallo del sistema condujo a otro problema. El avión se hacía más difícil de controlar con cada golpe. Desde el caos podía ver el territorio ucraniano frente a él, tal vez a 35 millas de distancia. El MiG apenas respondía a los controles, pero aún así volaba, porque los ingenieros soviéticos habían hecho estas cosas como tanques voladores. La triple redundancia en todo le dio al piloto la capacidad de volar incluso si la mitad del avión era alcanzada. Detrás de él, a 40 millas, el Shota-Deam ER había iniciado su inmersión final a una velocidad de 287 metros por segundo. Los operadores de drones en el silo de granos solo tenían 3 segundos para escapar. El misil programable común FOMU-152 del arma estaba configurado en modo de retardo. Antes de la explosión, penetraba profundamente. Bomba. Impactó la columna central de soporte a una velocidad de más de 600 millas por hora. Lo atravesó como si fuera papel, luego atravesó 2 veces más hormigón y acero. Luego explotó 445 libras de tritonal, 80% TNT y 20% polvo de aluminio. Se convirtieron en energía pura en cuestión de microsegundos. La sobrepresión de la explosión alcanzó los 300 pxi en un radio de 10 metros. El polvo de aluminio formó una bola de fuego de 2800 grados centígrados que consumió todo al instante. La onda expansiva atravesó el hormigón a 1700 metros por segundo, más rápido que una bala de rifle, creando desprendimientos donde el propio hormigón se convirtió en proyectiles mortales. La columna de soporte se evaporó. 8.000 toneladas de hormigón y grano comenzaron a colapsar gradualmente a medida que cada piso chocaba con el piso inferior debido a la aceleración gravitacional. Vina, como una torre de Jenga, se derrumbó sobre sí misma. El tiempo total de colapso es de solo 6.2 segundos. La nube de polvo se elevó 500 pies y era visible desde las posiciones ucranianas al otro lado del río. Mientras los misiles Igla, almacenados y las baterías de drones explotaban, las explosiones secundarias se propagaban por las ruinas, contribuyendo a la destrucción de las ojivas. El piloto ucraniano condujo su MiG dañado hacia el espacio aéreo amigo, manteniéndolo a la velocidad mínima controlable con un solo motor, luchando contra la hidráulica defectuosa en cada metro. Detrás, el cuartel general de los drones rusos había sido destruido. Los cazadores finalmente se habían convertido en la presa. Seguimos para ustedes los desarrollos más recientes y compartiendo con ustedes los momentos más profundos de la guerra. No olviden darle me gusta y seguir a Crónica Militar.